Un saludo a todos los cubanos. Como pueden ver, tengo mi camiseta blanca puesta, que significa que soy contrario al régimen de La Habana y para ser solidario con las damas de blanco. Hoy vamos a hablar un poco de la última etapa de la historia de Cuba, que empieza en el año 1959 hasta el día de hoy, que han pasado casi 58 años. En esta etapa de la historia de Cuba hay dos protagonistas: el pueblo de Cuba y el régimen de La Habana. El régimen de La Habana ha estado 58 años en el poder y ellos hacen alarde de eso. Dicen, hemos estado 58 años frente al imperialismo, hemos hecho una revolución frente al imperialismo y toda esa descarga. Pero ¿qué han hecho ellos en 58 años? Han destruido el país. Ese es el único alarde que pueden hacernos, porque no han hecho más nada que eso, destruir al país. Yo pienso que cuando Fidel se hizo del poder y eliminó a todos sus adversarios, yo pienso que Fidel pensó, si yo puedo llegar hasta aquí, otros podrían hacerlo. O sea, yo me voy a asegurar de que en esta isla no haya nadie que ni siquiera piense en conspirar contra mí. Entonces se crearon organizaciones civiles, pero que vigilaban al pueblo. Estaba el Partido Comunista de Cuba, estaba la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos y para mí la más importante en el sentido de lo que era vigilar a la población, que eran los comités de defensa de la revolución, los CDR que le llamaban. En cada cuadra de Cuba, o sea, el territorio de ellos era muy pequeño, era uno por cada cuadra. Había una casa que hasta tenía puesto el letrero, el CDR. Esta gente vigilaban a todos los que vivían en esa cuadra y sabían toda la vida de toda la gente, y todos los que vivían ahí tenían que estar registrados en un libro que ellos tenían ahí en la casa. Entonces, si aparecía alguien de visita o lo que sea, un extraño, un familiar, ellos te preguntaban, ¿este quién es? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿A qué vino? Y tenía que registrarse en el libro después de un determinado tiempo. Aparte de eso estaba la seguridad del Estado con todos sus colaboradores, y una vez oí decir que había un designado miembro de la seguridad del Estado, por supuesto de civil, nadie sabía quién era, y tenía un territorio no muy amplio, bastante pequeño, y tenía alrededor de 4 o 5 colaboradores, por supuesto todos encubiertos, que se dedicaban a vigilar a la gente. Entonces, no puedo yo decir que era imposible conspirar contra Fidel, porque imposible no hay nada, pero era extremadamente difícil pensar en hacer algo contra Fidel, porque la revolución era Fidel, esa era la revolución. A los cubanos le quedaron dos opciones: o te integras o te vas. De irse era nada más la palabra, porque irse no era tan fácil, te vigilaban. Si te agarraban saliendo del país era salir ilegal y entonces te daban 2 años de cárcel. Salir no era tan fácil. Y así quedó. Se hizo el mito, porque es un mito, de que la revolución
esa invencible. Y hasta el día de hoy oigo comentarios de muchos cubanos que dicen, aquello no sirve, pero no hay quien lo tumbe. O sea, aquella gente no hay quien lo quite del poder. Eso es un mito que ha estado acompañando a los cubanos durante todos estos casi 58 años. La revolución es invencible. ¿Qué pasó? La presión social puede generar una explosión social. ¿Cómo se nivela la presión social? Con éxodos. Es una política que usó Fidel durante todos estos años, una política muy exitosa porque salen los que ya no aguantan más, salen los que pueden representar un peligro, se van, se quedan los que están más conformes. Yo tengo aquí anoté todos los éxodos que ha habido en Cuba. El primer éxodo fue entre 1960 y 1962, que fue la operación que le llamaron Peter Pan. Por esta vía salieron de Cuba 14.000 niños de 6 a 17 años. Tú dices, ¿pueden los niños conspirar contra Fidel? No creo. Pero esos niños eran los hijos de los ricos, de la clase media que había en Cuba, a la cual Fidel les expropió sus propiedades que ellos tenían. Estos niños se iban a criar dentro de la revolución, pero se iban a criar en descontento porque sus papás eran desafectos del sistema porque les habían expropiado sus propiedades. Estos niños podrían ser en el futuro unos futuros enemigos de la revolución y había que salir de esos niños. Se le ha echado la culpa a la CIA, a Estados Unidos, como siempre se le echa la culpa de todos Estados Unidos. No se ha podido comprobar nada, pero yo pienso que la idea fue de Fidel Castro y salieron esos niños de Cuba. El segundo éxodo masivo ocurrió por el puerto de Camarillo, en Matanzas, que fue en 1965, y por esta vía salieron de Cuba 5.083 cubanos. El tercer éxodo ocurrió, no fue un éxodo, fue una vía legal de que fueran saliendo, creo que en este caso fueron saliendo los que a medida que transcurría la revolución se iban dando cuenta de que no era lo que ellos pensaban, porque muchos apoyaron la revolución al principio. Después se fueron dando cuenta de que no era lo que ellos pensaban. Se empezaron a disgustar y se empezaron a hacer disidentes. Entonces se aprobaron unos vuelos que le llamaron los vuelos de la libertad. Esto pasó entre 1965 y 1973. Y por esta vía salieron, oigan esto, 265.297 cubanos. Años después, entre el 15 de abril y octubre 31 de 1980, salieron por el puerto de Mariel 125.000 cubanos. De 1994 a 1995, sería el cuarto éxodo, salieron vía Guantánamo, Estados Unidos, 33.000 cubanos. Y ese mismo año Estados Unidos aprueba dar a Cuba 20.000 visas. O sea que de esa fecha hasta el día de hoy han salido de Cuba cada año 20.000 cubanos. Me imagino que ese es el famoso lotería de visa o algo de eso que se llama. Y como ustedes pueden ver, siempre la presión social ha estado
estabilizada. O sea, que estamos en presencia de que en Cuba no se podía hacer nada y que los que ya no aguantaban o se estaban volviendo muy problemáticos tenían la opción de salir de Cuba. Ok, vamos al otro lado o sea, los Estados Unidos, donde históricamente siempre hubo un exilio. Ahora, ¿qué pasó con el exilio cubano de 1959 hasta la fecha? Ok, yo divido el exilio cubano en tres partes. Están los llamados bizneros de la libertad, o sea, los que hacían negocios con la libertad de Cuba. Que por supuesto eso no iban a hacer nada por Cuba. Ellos pedían dinero y hacían... Creo que hubo uno por ahí que hizo unos videos y después lo descubrieron y lo mataron, algo así. Pero esta gente lo que hacían era ganar dinero con la libertad de Cuba. Existían organizaciones pro norteamericanas. O sea, son cubanos que creen que sin la ayuda o la presencia de Estados Unidos, Cuba no puede hacer nada. Estas organizaciones eran financiadas y dirigidas por la CIA. Y la tercera parte eran los verdaderos patriotas, los que sí querían hacer algo por Cuba. Estos verdaderos patriotas eran vigilados constantemente y cuando sus acciones se estaban poniendo un poco peligrosas, eran neutralizados. ¿Sabían ustedes que los agentes del EDO que están en Miami, básicamente porque es la base de operaciones de los cubanos, eran informantes del FBI? Ellos eran los que le decían al FBI quiénes eran los que realmente estaban haciendo algo y hasta dónde estaban llegando. Entonces los neutralizaban. Conclusión: el exilio se convirtió en un exilio incompetente que no hacía nada y desprestigiado. O sea, el exilio quedó anulado completamente. Y recuerden que es ilegal hacer actos desde los Estados Unidos que desestabilicen gobiernos extranjeros. O sea que era ilegal estar haciendo ese tipo de actividades aquí en Estados Unidos. Ok. Hice ¿cómo se dice? Una guía, porque como yo no soy un orador público, tengo que el mensaje que yo quiero dar, quiero dar organizadamente. En 1962 ocurrió la crisis de los misiles en Cuba. Esta crisis terminó con un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Los rusos se comprometieron a no poner armas en Cuba, armas nucleares. Y Estados Unidos se comprometió a no invadir o atacar a Cuba. Desde ese entonces, Cuba fue vigilada, pero no representaba una preocupación para los Estados Unidos. En Cuba siempre ha habido disidencia desde el principio de la revolución, pero era una disidencia muy silenciosa. Era muy peligroso en ese tiempo estar hablando de Fidel y de la revolución. Era peligroso. Y siempre hubo presos políticos. Durante todos estos años, la disidencia se ha ido haciendo más creciente, más evidente, pero los cubanos seguían teniendo la opción de irse, o sea, de huir. Yo fui uno de los que huí en Cuba. Yo no era un disidente como tal de acción, era disidente de palabra. Ellos lo sabían, me vigilaban, pero nunca no hice acciones, sino solamente era disidente de palabra.
Y ellos lo sabían y los que me conocen saben que yo no estoy diciendo mentira. La disidencia en Cuba es una consecuencia. La disidencia que hay en Cuba el día de hoy ha crecido y se ha generalizado porque es una consecuencia lógica e inevitable durante todos estos años lo que está pasando en Cuba. En estos días tuve la oportunidad de ver una de las presentaciones que hace este señor Carlos Alberto Montaner, que es un periodista cubano. Y en una de ellas él dijo dos cosas que a mí me parece que son negativas en este momento. Él dijo un dato que no sé quién le dio a él ese dato. A lo mejor la seguridad del Estado se lo mandó. Mira, tú vas a dar un regalito. Él dijo que habían en Cuba, aparte de toda la policía y todo, habían 60.000 efectivos de la policía política del GEO. Cuando tú oyes la palabra 62.000, te parece una cosa fuerte. Es mucha gente dedicada a eso. Y yo dije, voy a sacar una cuenta pequeñita, ¿ves? El 60.000 es el 6.8% de la población de Cuba, que son 11.200.000 habitantes. Por cierto, cuando yo estaba en Cuba eran 12, parece que se ha ido mucha gente. Y yo me pregunto, ¿puede el 6.8 de la población ir en contra de el otro 93.2%? Me gustaría verlo. Y la otra cosa que dijo es que la disidencia en Cuba sería permitida, bla, 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 no me acuerdo qué fue lo que dijo. Mira, Montaner, en Cuba la disidencia no es permitida ni será permitida nunca. Es ilegal y no es tolerada. Lo que ha pasado que el régimen ha tenido que ceder. Y lo que hacen es encarcelan y reprimen para tratar de detenerla. El 13 de julio, quería hablar de otra cosa. El flujo de cubanos actualmente que viajan desde Cuba a Estados Unidos y desde los Estados Unidos a Cuba es bastante considerable. Muchos cubanos salen de Cuba y regresan a Cuba con facilidad, y algunos van hasta 2-3 veces por año, así que hay un flujo de gente yendo y viniendo. Con ese flujo de cubanos también fluye la información. Los cubanos que van a Cuba llevan información de cómo funciona el mundo libre y de muchas cosas que en Cuba la gente no sabe cómo funciona esto, los beneficios que tienen las personas que viven en este país, las libertades, etcétera, etcétera. Y de Cuba a Estados Unidos fluyen los videos y las informaciones de realmente qué es lo que está pasando en Cuba. ¿Qué ha pasado? Que con este flujo de información, el mito de la invencibilidad de la revolución y la censura a que han estado sumidos los cubanos durante todos estos años se han ido desvaneciendo. Eso es lo que ha pasado. El 13 de julio de 1994 ocurrió un hecho en Cuba. Fue un crimen. Fue la masacre de Remolcador 13 de marzo. En este hecho murieron 44 cubanos, entre ellos 10 niños. Entonces, asesinaron a 10 niños. Este fue el detonante de la primera y mayor manifestación pública que ha habido en Cuba durante todos estos años, que fue lo que se llamó el maleconazo.
fue una explosión social en la zona del malecón de La Habana. Fue bastante violenta, había mucha gente, pero duró muy pocas horas, se desvaneció, se apagó. La razón que pasó esto es porque ellos no tenían un liderazgo, ellos no tenían una organización y ellos no tenían un objetivo. Se apagó, se apagó. El régimen se asustó con lo que pasó. Ok, la conclusión que yo quiero dar. En Cuba la disidencia se mira bastante fuerte, se mira bastante organizada, pero para tener un objetivo que sería la renuncia del régimen, porque la lucha en Cuba es pacífica. En Cuba nadie ha agarrado ni un palo ni una piedra todavía. Es pacífica. Es cómodo para el régimen. Es cómodo para el régimen batallar con una gente que no tiene ni una piedra ni un palo en la mano. O sea, nada más están hablando. Eso ellos encarcelan y reprimen a los que sobresalen, a los que ya están sobresaliendo. Es a lo que ellos los van a encarcelar. Y como les decía, el objetivo de la disidencia en Cuba es la renuncia del régimen. Para llegar a este punto es necesaria una huelga general. Una huelga general que paralice el país. Eso está comprobado. Ha ocurrido en otros lugares. Voy a citar un par de países que yo estuve estudiando qué fue lo que pasó ahí. Inclusive pasó antes de que cayera el bloque socialista, que fue lo que pasó en Polonia y fue lo que pasó en Rumanía. En Checoslovaquia hubo un problema hace muchos años también, cuando el socialismo en Europa estaba nuevecito, pero lo apagaron. Entonces sí pasó algo por allá. Y en Polonia y en Rumanía, eso fue lo que pasó. Hubo una huelga general, el país se paralizó y se terminó la dictadura. Eso es lo que tiene que pasar en Cuba. Ahora, para eso, esa huelga tiene que tener liderazgo, tiene que haber líderes y tiene que haber una organización. El objetivo es la renuncia del régimen. El mensaje que yo quiero mandar a los cubanos es ese. El mito es que la revolución o el régimen de La Habana no son invencibles. La realidad es que hoy en Cuba están dadas las condiciones para que ocurra un cambio, pero tiene que ser un cambio bien organizado y bien hecho para que tenga los resultados que hace falta que se den. Y también qué es lo que va a pasar después también, saber qué es lo que van a hacer después que esto pase. Por hoy esto es todo. Le agradezco mucho a las personas que se toman su tiempo de ver este video y muchas gracias. Hasta la próxima.